Mi hermano querido, qué alegría. Es motivo siempre de gratitud a Dios, de bendecir su nombre, porque Él nos da la oportunidad de estudiar su palabra cada semana. Sabes, la vida devocional es el alimento del Espíritu. Todos los días, antes de salir al trabajo o regresando durante el día, hay que separar un tiempo para pasar con Dios. Porque si no nos alimentamos, si no alimentamos el espíritu, pues seremos fáciles víctimas del enemigo donde quiera que estemos. Entonces, qué bueno que por lo menos a través de estos comentarios podemos ayudar a muchas personas a pensar en las cosas espirituales, a pensar en las cosas de Dios. En este trimestre. Y los salmos en realidad son especie de oraciones. Los salmistas, cuando pasaban por diferentes circunstancias, oraban, expresaban su sentimiento a Dios. Y eso, lo que ellos decían, eran oraciones. Entonces, el propósito de la lección es mostrarnos que leyendo los salmos, memorizando los salmos, nosotros podemos también orar. A veces nosotros durante toda nuestra vida hemos rezado una, dos, como por ejemplo el Padre Nuestro, lo hemos aprendido de memoria. Siempre digo que orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo, pero para orar de una manera espontánea es bueno leer los salmos y hasta memorizarlos. Vamos al desarrollo específico de la lección. En el primer subtítulo dice: fomentar el uso de los salmos en la oración. Mira, la lectura de los salmos no debe ser algo mecánico. Es bueno cuando tú lees los salmos, introduce tu ser en los salmos. En otras palabras, haz de las palabras de los salmos tu oración, tus palabras. Cada vez que lees los salmos, haz de cuenta que tú le estás hablando a Dios con esas palabras. Y vuelvo a repetir, no estaría mal que te memorices 1 o 2 versículos para que en tu oración incluyas esas palabras que los salmistas un día escribieron y que son también la expresión de tu corazón. Vamos a leer un texto bíblico para comentar. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es interesante esta expresión. La palabra de Cristo more en tu corazón. ¿Cómo es que la palabra de Cristo va a morar en tu corazón? Cuando se habla aquí de corazón, en realidad se está hablando de la cabeza. La cabeza. Porque el corazón siente, el corazón no piensa. Los pensamientos, las decisiones, las determinaciones, todo se procesa aquí en la cabeza. Entonces, cuando Pablo dice, la palabra de Cristo more en tu corazón, quiere decir que la palabra del Señor Jesús debe morar, debe hacer habitación en tu cabeza, pero tus sentimientos, tus emociones deben estar comprometidas también con esa palabra. Por eso dice Pablo que la palabra de Dios debe morar en nuestro corazón. Y sigo leyendo el texto. Dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿De qué manera la palabra de Dios mora en tu corazón? No solo porque has memorizado un versículo o un salmo. Eso es bueno, querido, muy bueno. Cuando yo era niño, la iglesia tenía una costumbre. Existía lo que llamamos la devoción matutina, que no era solo un devocional para leer ahí cada día, sino que los adultos nos pedían a los más jovencitos, a los niños, a memorizar los versículos de la Biblia. Y el sábado, en el culto de la iglesia, en el culto joven, en la tarde,
todos repetíamos los textos bíblicos que habíamos memorizado. Por eso yo siempre digo que la gran mayoría de los versículos que yo sé de memoria, no los he aprendido ni los he memorizado en la Facultad de Teología, estudiando para prepararme para ser pastor. Los he memorizado cuando era niño, y yo siempre digo que yo formaba parte de un grupo muy pequeño, tal vez 8 o 9 adultos y algunos niños, y había una ancianita que nos exigía a los niños a memorizar la Biblia. Y a veces cuando un niño no cumplía con el deber de memorizar la Biblia, le pasaba ortiga en los labios. Quiere decir, yo no estoy de acuerdo con eso, absolutamente, inclusive porque he pasado por esa experiencia. Pero de cierta manera, en el fondo, agradezco el hecho de que me enseñaron a memorizar la Biblia. A veces en mis horas de tristeza, de aflicción, de angustia, yo hablo con Dios usando esos versículos, usando los salmos. Por ejemplo, el Salmo 91. ¿Quién no memoriza el Salmo 91 y en un momento en que estás pensando que estás solo, que no puedes, repite el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 46, en fin, tantos salmos. Aprende a memorizar y de esa manera, cuando hablas con tu compañero, tú hablas repitiendo algunos versículos, inclusive cuando das algún consejo. Y eso es lo que Pablo está diciendo así, que la palabra de Dios va a habitar en nuestro corazón y en nuestra mente, de tal manera que nos vamos a enseñar los unos a los otros, nos vamos a exhortar los unos a los otros. Y sigo leyendo el texto. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiere decir que en la medida en que repetimos los salmos, memorizamos los salmos, hablamos con nuestros hermanos repitiendo salmos, cantamos los salmos, la palabra de Dios va a hacer su habitación en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando estamos caminando por la calle, en lugar de estar pensando cosas que van a destruir nuestra vida espiritual, podríamos estar repitiendo salmos. Es una bonita costumbre. Vamos a la segunda parte. Confianza en tiempos difíciles. Si tú te pones a observar, vas a ver que los salmistas, ya lo dijimos eso la semana pasada, eran seres humanos como tú y como yo. Ellos también tuvieron momentos felices, de alegría, cuando la cosecha era harta o como alababan a Dios. Ahí brotaban los salmos de los labios de ellos. Y cuando estaban tristes, pues se confortaban repitiendo los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos expresaban eso. Por ejemplo, voy a leer el Salmo 44, versículos 1 y 2, y vamos a pensar en lo que el salmista en esta ocasión y todos los que repetían este salmo, estaban queriendo decir a Dios. A veces había momentos difíciles, pruebas, y pues la intención o el primer pensamiento que subía a la mente es, bueno, si estoy haciendo todas las cosas bien, si estoy buscando a Dios todos los días, ¿por qué me vienen pruebas difíciles? Bueno, mira lo que el salmista dice aquí en el Salmo 44, 1 y 2. Dice así: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en tus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Ahora, tú puedes decir, pero pastor, aquí, ¿cómo están pasando por dificultades? Si están hablando de las maravillas que Dios hizo en el pasado. Claro, ellos están diciendo, Señor, hemos oído, nos han contado nuestros padres que cuando los sacaste de la tierra de Egipto, hiciste maravillas, los cuidaste en el desierto, los protegiste, cuando tenían sed les dabas agua, cuando tenían pan les dabas maná, cuando venían los enemigos tú los defendías, pero en el fondo, ¿qué estaban queriendo decir? Ah, Señor, pero nosotros ahora, por eso voy a leer los versículos 18 y 19 del mismo Salmo 44 para que tú veas. Dice así:
Nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos de tu camino, pero tú nos cubriste con densa sombra. ¿No crees que este era un grito de dolor? Como diciendo, Señor, no te entiendo. Se portando mal y el sufrimiento viene, pues uno entiende, pues estoy sufriendo las consecuencias de mi desvío, de mi descarrilamiento, de mi rebeldía. Pero Señor, hemos escuchado a nuestros padres decir que los cuidaste y nosotros mismos hemos andado en tus caminos, nuestro corazón se ha vuelto hacia ti y nos has desamparado, nos has arrojado a los chacales. Mira, esa expresión, nos has arrojado a los chacales, nos cubriste de densa sombra. Evidentemente el salmista que escribió este salmo estaba pasando un momento de mucha dificultad y los salmistas, y los israelitas, cada vez que pasaban por momentos difíciles, repetían este salmo de memoria. Ahora, si tú en este momento estás viviendo un momento difícil y tú tienes en tu conciencia de que haces lo mejor para servir a Dios, que tú lo amas con todo tu corazón, que tú oras, lo buscas a través del estudio de su palabra, y sin embargo estás pasando por turbulencias terribles, tú puedes repetir para Dios las palabras de este salmista y decirle, mira, Señor, yo no te entiendo. Cuando yo no conocía tu palabra, escuché tantas cosas bonitas en las predicaciones, que tú proteges a tus hijos. Bueno, yo te entregué mi corazón. Desde el día que me entregué he tratado de andar en tus caminos, de servirte. Pero ahora, mira, estoy entregado a los cachales, a los chacales. Mi cabeza está rodeada de sombras. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? No tengas miedo de decirle a Dios lo que estás sintiendo. Y usa las palabras de los salmistas si quieres hacerlo. Vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Un salmo de desesperación. Y ese salmo es el Salmo 22. En realidad, el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Si tú tomas las palabras del Salmo 22, vas a ver que esas palabras las dijo un día el Señor Jesucristo, especialmente en la cruz del Calvario. Voy a leer el versículo 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Mira, qué terrible grito. Este grito lo dio el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Era un grito que estaba profetizado, porque en el Salmo 22, que fue escrito siglos antes de la muerte de Jesucristo en el Calvario, se estaba diciendo que el príncipe del Señor un día diría eso. Y otra cosa, cuando el salmista escribió el Salmo 22, sin duda ninguna también estaba pasando por un momento difícil. Y el Señor Jesucristo, como ser humano, llegó al punto de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre nunca lo desamparó. Solo que en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo cargaba el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, todos los pecados. El Señor Jesucristo murió por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Y el pecado era como una sombra negra que impedía al Señor Jesucristo de ver que su Padre estaba a su lado. Y es por eso que Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces tú y yo también estamos pasando por dificultades tan duras, momentos tan dolorosos. Por ejemplo, cuando tu hijito pequeñito, indefenso, está muriendo en un hospital, el dolor de un padre es terrible. Y puedes imaginar el dolor del padre cuando veía a su hijo agonizando en la cruz y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, nosotros como seres humanos también hay momentos en que nos sentimos solos. Claro que conocemos a Dios, claro que conocemos su palabra, claro que tenemos confianza, pero el dolor es tan duro, tan grande, que llegamos al punto de desconfiar del amor de Dios.
El otro día yo encontré una persona que dice que cuando su hijo murió, él maldijo a Dios. Y durante años él vivió atormentado pensando que porque había maldecido a Dios, había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Oh, querido, yo creo que nadie debería maldecir a Dios, pero somos seres humanos y muchas veces en el momento del dolor, de la angustia, que una persona que no está viviendo el dolor del otro no puede entender. Entonces, por favor, cuidado con juzgar al otro. Pero esa persona se arrepintió después. ¿Hay perdón? Claro que hay perdón. El Señor Jesucristo te entiende. ¿Por qué? Porque Él también en el momento del dolor no veía a su Padre por ningún lado, aunque su Padre nunca lo había abandonado. Entonces, si en este momento tú estás pasando por un momento difícil, confía en Dios. Ahora, ¿cómo se puede vencer el dolor? En el Salmo 22, yo acabo de leer el versículo 1 que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el versículo 22, mira lo que dice. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Quiere decir que aún en medio del dolor, tú puedes continuar hablando del amor de Dios. ¿Pero cómo? Si yo no siento que Dios está conmigo, ¿cómo voy a hablar? Habla, canta himnos, canta salmos, agradece a Dios por el dolor, aunque no sientas ganas de hacerlo. Alaba el nombre de Dios, porque esa es la receta para que el dolor vaya desapareciendo de tu corazón. Porque tu corazón está lleno de dolor, pero cuando tú das lugar en tu corazón a la alabanza, mientras la alabanza entra, el dolor sale, el dolor se escapa. Aprende a alabar a Dios, aprende a hablar a los otros del amor de Dios, aunque tú estés viviendo un momento muy difícil. Esa es una buena receta. Vamos a la cuarta parte, hablando de la desesperación que podemos estar pasando y cómo podemos llegar con el amor de Jesucristo a la esperanza. Mira, te digo una cosa, la repetición constante de tu confianza en Dios finalmente ahuyenta la aflicción. La repetición constante de tu confianza en Dios finalmente ahuyenta la aflicción. Entonces, cuando venga el dolor y la aflicción, di, Señor, yo confío en ti. No entiendo lo que pasa, pero yo confío en ti. Estoy sufriendo terriblemente, pero yo confío en ti, porque la repetición constante de tu confianza en Dios ahuyenta finalmente la aflicción. Vamos a leer el Salmo 13, versículos 1 al 6, y voy a ir comentando cada versículo para que tú entiendas cómo la repetición constante de tu confianza en Dios ahuyenta finalmente la aflicción. Leamos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Ahí está el dolor, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mira, la segunda vez que él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora, el versículo 2, la tercera vez, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Y nuevamente se repite por cuarta vez la pregunta, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es que el salmista no aguanta más el dolor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a hacer vivir lo que estoy viviendo? ¿Hasta cuándo tengo que estar sufriendo? ¿Hasta cuándo voy a estar desempleado? ¿Hasta cuándo no voy a pagar mis deudas? ¿Hasta cuándo mi esposo va a estar en la cama sin poder recuperarse? ¿Hasta cuándo, Señor, este tormento va a durar? No tengas miedo de hablar así con Dios. Pero hay algo que me impresiona aquí en el versículo 2, dice el salmista, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Quiere decir que a pesar del dolor, él repetía, confirmaba su confianza en Dios, aunque preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? Su confianza en Dios no disminuía y eso finalmente ahuyentó la aflicción de su vida.
En el versículo 3, mira lo que el salmista dice. Mira, Señor, responde, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es que a veces los ojos humanos nos llevan a ver solo la muerte, solo el pesimismo, solo la desgracia. Ya estoy perdido, ya no hay salida, ya no tengo fuerzas. Y ahora el salmista en esas circunstancias clama y dice, Señor, por favor, alumbra mis ojos. Abre mis ojos, dame la capacidad de ver que aunque yo con mis ojos físicos no te puedo ver, tú estás a mi lado. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a pasar por este momento difícil? En el versículo 4 dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Claro, el diablo y tus enemigos, la gente incrédula, tus vecinos que se burlan de ti a veces. Ellos cuando te va mal sonríen socarronamente. Está bien. ¿Dónde está tu Dios? Tu Dios te va a salvar. Y a veces tú, pues como ser humano, sientes que Dios te ha abandonado, pero no es verdad. Termino de leer este salmo. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Quiere decir, ¿cómo me ha hecho bien si está sufriendo? Pero ahí que está, pues eso es lo que digo. La repetición constante de tu confianza en Dios, aunque no lo entiendas, finalmente va a ahuyentar la aflicción. Porque el salmista decía, Señor, te alabo porque me has hecho bien, pero Dios no le estaba haciendo bien. Oh Señor, en mi corazón ha confiado en ti, pero estaba pasando por momentos difíciles, pero su confianza en Dios no paraba. Repite tu confianza en Dios, aunque te parezca que es una fórmula, apenas fórmula. Repite, dice Señor, yo confío en ti. Mírate al espejo y repítete a ti mismo. Tú no tienes motivo para creer, pero tienes que confiar en Dios. Repítete a ti mismo y tú vas a ver cómo la repetición de tu confianza en Dios va a ahuyentar el dolor y la aflicción. Terminamos este estudio hablando de la restauración. Dios es un Dios de restauración. ¿Qué es la restauración? Un edificio está hecho pedazos, caído, cayendo viejo, todo destruido. Vienen los restauradores, lo hacen de nuevo. Oh querido, el enemigo te puede golpear de un lado, de otro lado, pero Dios te va a restaurar. Eso es lo que dice Salmo 61 al 5. Dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, por favor. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana, por favor, sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, Señor. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Tú te das cuenta, como en medio del dolor, el salmista dice, Señor, que no se rían mis enemigos. Señor, acepto el dolor que ha llegado a mi vida. Señor, la tierra está quebrada, pero Señor, yo estoy clamando a ti. Mi confianza está depositada en mí. Y si tú lees la vida del salmista, la vida posterior, vas a ver que ese Dios maravilloso que permitió que su hijo pasase por el valle del dolor, finalmente llega y lo restaura, lo va reconstruyendo poco a poco. En esta vida muchas veces, querido, el dolor nos va como que destruir, pero Dios es el restaurador. Esto que te estoy diciendo no es solamente palabra bonita, no es porque está escrito en la lección, no. ¿Tú crees que a mí toda mi vida las cosas me han salido como yo quería? ¿Cuántas veces he derramado lágrimas? Yo tengo hijos, he tenido dificultades con mis hijos. Soy un ser humano como cualquiera. Ha habido momentos en que yo no veía luz, pero la mano de Dios nunca me abandonó. Y por eso esto que te estoy diciendo no es palabra de predicador. Es
lo que Dios ha hecho en mi vida. Tú sabes que yo estuve a la orilla de la muerte. Entonces yo sé lo que te estoy diciendo. Dios me ha restaurado. Deposita tu confianza en Dios, querido. Este dolor que estás pasando va a pasar. Tal vez estás triste. Qué manera triste de empezar el año, ¿no es cierto? Con alguien enfermo en tu casa, sin dinero, sin empleo, sin perspectivas futuras. No desanimes, querido. Dios. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Nuevamente estamos aquí juntos para estudiar la lección número 3 para el 18 de enero del año 2025. El título de la lección de esta semana es Para agradar a Dios. Y el propósito es mostrarnos que aunque nosotros somos seres humanos imperfectos, después de la caída de Adán y Eva en el pecado, pues el carácter de Dios se deformó en nosotros, somos egoístas por naturaleza, luchamos toda la vida contra nuestro carácter deformado, ese carácter nos mete en problemas en el trabajo, en la familia, hasta en la iglesia. Entonces, aunque nosotros somos imperfectos, Dios se agrada, a Dios le gusta ver esta pobre intención humana de amarle. Él se agrada cuando una persona acepta su amor, cuando se deja amar por Él. ¿Por qué? Porque su amor es transformador y si la persona se deja amar por Dios, lógicamente que su vida va a ser transformada. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Más valioso de lo que tú puedes imaginar. Hay una frase que se ha hecho prácticamente característica en mi ministerio. Cuando digo, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Con tus defectos, con tus errores, tú eres la cosa más linda que Dios tiene. Esto no es frase mía. Esto fue sacado de la Biblia. Porque cuando yo voy a las Sagradas Escrituras, descubro que el ser humano es lo más precioso que Dios puede tener en esta tierra, y Él expresa ese amor de muchas maneras. Por ejemplo, Él presenta el hecho de que nada es más valioso para un padre que el hijo que se deja amar o que se ha alejado de Él y que regresa a casa. Y eso está en la parábola del hijo pródigo. Pero leo Lucas capítulo 15, 20 al 24, que es parte de la parábola. Dice así: Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su brazo y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En estos versículos está descrito el amor de Dios cuando el hijo ingrato, el hijo rebelde, un día regresa a sus brazos. Está descrito en la figura de la parábola del hijo pródigo. Desde que el hijo se fue, el hijo rebelde, y sabes, el hijo había cometido una ofensa tan grande que tal vez en aquellos tiempos fuese la ofensa más grave que un hijo le podía hacer a su padre. ¿Qué ofensa? Pedirle la herencia cuando el padre estaba vivo. No había ofensa. Los judíos tenían tradicionalmente la pena de muerte para este tipo de delito. Un hijo rebelde, pedirle al padre la herencia cuando el padre aún estaba vivo. El hijo se fue, pero la sierva de Dios dice que desde que el hijo se fue, el padre se quedó en el balcón de la casa contemplando el horizonte, con la esperanza de que un día el hijo vuelva. Oh, querido, si tú estás lejos de Dios y lejos de la iglesia,
quiero que sepas que Dios te espera. Que desde que te fuiste, Dios nunca dejó de esperarte. Que su Espíritu va atrás de ti a buscarte. Que te llama. Te llama de las maneras a veces más inimaginables. Te llama con amor. Te llama con ternura. Muchas veces permite que la vida te golpee, mas por tras de eso está el llamado de Dios a ti. Y eso fue lo que sucedió con el hijo. El chiquero de puerco, sin tener que comer, pensó, volveré a casa. Tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer, yo aquí muriendo de hambre. No, volveré, le diré, Padre, he pecado contra ti. Y volvió. Pero cuando el padre lo contempló a lo lejos, salió corriendo y lo abrazó, lo cubrió con sus brazos, lo abrazó, lo besó. El hijo estaba inmundo, ropas salpicadas de estiércol de puerco, cabello desgreñado, barba, los piojos cayendo por ahí, inmundo, sucio, inmerecedor. Los judíos podrían apedrearlo por haber pedido la herencia al padre mientras el padre estaba vivo. Por eso el padre lo abrazó, lo protegió, lo cuidó. Quiere decir, si apedrean a mi hijo, primero me van a apedrear a mí. Ese es el amor de Dios por el hijo. No por el hijo bueno, sino por el hijo rebelde. ¿Quiere decir que el hijo bueno no agrada a Dios? Claro que lo agrada. Pero hay mucha alegría en el corazón de Dios, en el reino de los cielos, entre los ángeles, cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador reconoce que ha estado caminando mal y decide regresar al Señor Jesucristo. Tú eres precioso a los ojos de Dios, no te olvides de eso. Vamos a la segunda parte. El regocijo de Dios. Aquí veremos que el Señor se regocija al ver no solo el regreso de sus hijos, sino la restauración del hijo que se ha ido, del pueblo rebelde. Porque el pecado destruye, el pecado hiere, el pecado deforma, el pecado ensucia. Entonces, cuando el hijo regresa, hay todo un proceso de restauración. Dios tiene que limpiar lo que el pecado ensució. Dios tiene que enseñarte a vivir de nuevo porque has vivido en los caminos del mal, haciendo el mal. Veamos lo que dice Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, medio de ti. Mira, a Dios no le gusta estar a los lados, le gusta estar en el medio de su pueblo, en el corazón de su pueblo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él te salvará. La palabra salvar en el original, sino de curar, de restaurar. ¿Cuántas veces yo encuentro gente herida por el pecado? Un día en un aeropuerto me encontré con una persona que estaba lejos de Dios. Me abrazó y empezó a llorar y no sabía qué sucedía. Me dice, pastor, ayúdeme. Estoy tan lejos, quisiera volver, pero no puedo. Estoy perdido, pastor, me siento perdido. Y la gente pasaba por ahí y él no percibía lo que estaba haciendo y todos miraban extrañados. ¿Por qué me abrazaba y por qué lloraba ese hombre? En realidad no quería abrazarme a mí ni llorar en mis hombros. Él quería abrazar a Jesús, llorar en los hombros de Jesús, porque aunque estés lejos de Jesús, hay nostalgia de Jesús en tu corazón. Tú saliste de las manos de Dios, lejos de Dios, nunca estarás feliz. Necesitas regresar, necesitas devolverte. Y cuando regresas, pues se comienza el proceso de restauración. Por eso digo, el Señor te entrega una página nueva en blanco. Todo lo que has escrito ya no vale, a la basura. Quemado, borrado para siempre. Ahora vas a escribir una nueva historia.
Y Él te toma de la mano y te ayuda a escribir esa nueva historia. No fuerza tu voluntad, porque Dios te dio libertad para escoger lo que sea. Pero Él te ayuda, Él te inspira, Él te acompaña, Él no te abandona, Él no te deja solo. Dicho esto, vamos a la tercera parte. ¿Cómo podemos complacer a Dios nosotros, seres humanos? ¿Podemos complacer a Dios? Veamos lo que dice Isaías 43, 4 y 5. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Estas palabras Dios habló a su pueblo cuando el pueblo estaba esparcido por los 4 rincones de la tierra. Y cuando estás separado de tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, padres, tus tíos, qué necesidad, qué ansia de estar juntos nuevamente, de alegrarte, de comer juntos, de reír, de abrazarse. Pero para el pueblo de Dios no había esperanza. Sin embargo, Dios le promete, hijo, yo te traeré. Yo te traeré. Si tú me entregas tu corazón, si tú aceptas mi oferta de amor, ¿qué dice ahí? Yo te amé. Y si te amé, pues yo te daré. Daré hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, yo estoy contigo. Ahora veamos lo que dice Proverbios 15, 8 y 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Este es un paralelismo bíblico. Te voy a explicar lo que es el paralelismo bíblico. En el paralelismo, la primera frase dice una cosa. La segunda frase explica lo que la primera frase dijo. La tercera frase da un concepto. La cuarta frase explica lo que la tercera frase dijo. Ahora vamos a entender lo que este paralelismo quiere decir. La primera frase, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, cuando tú no aceptas el amor de Dios, cuando tú estás lejos de Dios, tú puedes hacer lo que sea, hacer el sacrificio que tú quieras, eso es abominación para Dios. Viene la explicación, pero la oración de los rectos es su gozo. Quiere decir que cuando tú te arrepientes, que cuando tú reconoces que estás andando mal, y cuando tú clamas a Dios por su amor, y cuando tú oras a Dios, reconociendo tus caminos de rebeldía, eso para Dios es gozo, es alegría. Quiere decir que sí, el pecador puede causar gozo y alegría al corazón de Dios a pesar de su situación, desde el momento que reconozca su rebeldía y clame a Dios y acepte el amor de Dios. La tercera frase dice, abominación es a Jehová el camino del impío. Y la última frase explica, mas él ama al que sigue la justicia. En otras palabras, en resumen, el pensamiento de este texto es que aunque tú hayas caído, aunque tú te hayas ido, aunque estés lejos de Dios, si reconoces tu condición de pecador, de rebeldía, y decides volver a Dios, Él te acepta y Él se alegra. No hay momento de mayor alegría para Dios que cuando el Hijo de Dios reconoce que necesita del amor de Dios. Vamos a la cuarta parte, bajo el subtítulo de Piedras Vivas. En realidad aquí lo que el autor de la lección de la escuela sabática está queriendo decir es responder la pregunta de cómo podemos agradar a Dios. Y Hebreos 11:6 dice lo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a parar aquí un poco para explicar la palabra imposible. ¿Qué es imposible? Para que tengas un concepto bien real y concreto de la palabra imposible, te digo, toma un balde de agua y coloca la cabeza y mantén la cabeza dentro del balde de agua 1 hora.
Eso es imposible. 1 minuto tal vez. Los que han desarrollado la capacidad pulmonar tal vez 3 minutos. 5 minutos. ¿Quién sabe? Un poco más después de eso. O te ahogas o te mueres. Te mueres porque tu cabeza no resiste. Tu pulmón sin oxígeno no resiste. Si insistes en permanecer ahí debajo del agua, corres riesgo de muerte. Entonces, tener la cabeza dentro del agua 1 hora es imposible. Bueno, eso es imposible. Ahora, Pablo dice aquí que cuando no ejercitas la fe, ¿qué es la fe? La confianza en Dios. ¿Qué es la confianza? Solo puedes confiar en una persona a quien tú conoces, a quien tú crees de alguna manera que puedes confiar, porque te inspira amor, te inspira seguridad, te inspira confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo Dios va a estar feliz cuando Él te da todo su amor, te ofrece todo su amor, te promete su amor? Su amor es un pacto de amor para ti. Pero tú lo rechazas, tú no lo aceptas, tú no quieres. Entonces, pues, Dios se queda triste. Sigo leyendo el texto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que le hay ¿qué? Que le hay amor. Si te acercas a Dios con la confianza de que en Dios hay perdón, hay amor, hay salvación, hay restauración, entonces pues vas a recibir el galardón. ¿Por qué? Porque buscaste a Dios. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la razón para confiar en Dios? ¿Cuál es la razón para tener fe en Dios? Romanos 5:8 responde eso diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la razón. Si cuando eras un pecador en tus pecados Dios te amaba, ahora que sientes el deseo de volver a Dios, ahora que reflexionas y percibes tu rebeldía, ¿cómo es que Dios no te va a amar? Entonces no tengas miedo de regresar a Él. Saca de tu cabeza la idea de que no, Dios no me va a aceptar porque yo ya me he ido demasiado lejos, porque ya he hecho demasiadas cosas feas. No, tú puedes venir trayendo a Dios tu pasado, como sea. Él se encarga de limpiar, de restaurar, de salvar, de curar. ¿Y cuál es el resultado de recibir el amor de Dios? Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. Y si ya no hay condenación, ya no hay esa inseguridad de estaré perdido, acabó, ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué están en Cristo Jesús? Porque han regresado a Jesús. Y porque permanecen a Jesús. ¿Y cuál es la evidencia de que permanecen en Jesús? Caminan conforme al Espíritu, ya no caminan conforme a la carne. Simple y maravilloso. El amor de Dios no solo perdona, sino que restaura y transforma. Y terminamos este estudio hablando de un objetivo digno. Quiere decir, ¿cómo debemos acercarnos a Dios para aceptar su amor? Leamos Marcos capítulo 9, 23 al 25. Esta historia sucedió después del monte de la transfiguración, cuando Jesús bajó al valle. Un padre había traído su hija endemoniada y su hijo endemoniado, y los discípulos no podían expulsar al demonio. Entonces leo el texto, dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Te doy una explicación final. Este padre había llevado a su muchacho que estaba poseído por el demonio y los discípulos no podían expulsarlo. Entonces Jesús pidió al padre que se acercara
y le preguntó, ¿tú crees que tu hijo puede ser liberado? Y él era un hombre sin mucha fe, sin mucha confianza, sin mucha capacidad de creer. Pero dijo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, yo creo, pero no creo, Señor, pero tú ayúdame, ten piedad de mí. En una ocasión yo salí después de la predicación y en la puerta afuera encontré un hombre corpulento, alto, llorando como un niño. Me acerqué de él y cuando me reconoció me abrazó y me dijo, pastor, mi vida está destruida. Yo necesito a Dios en mi vida, pero no creo en Dios. Yo necesito creer en Dios, pero no puedo creer en Él, porque desde niño me han enseñado que Él no existe. Pastor, por favor, ayúdeme a creer. Qué triste realidad. Personas cuya vida está hecha pedazos, que necesitan creer en Dios, pero la cabeza está tan llena de filosofías, de pensamientos existencialistas, que no tienen la capacidad de caer de rodillas y decir,
20 minutos estudiando la lección número 4 para el 25 de enero del año 2025. Mira, ya se fue todo el mes de enero. Viene febrero. El tiempo vuela, el tiempo pasa rápido. Jesús está volviendo. Debemos vivir con expectativa. Somos el pueblo que espera la venida de Cristo. Jesús va a volver. Querramos o no querramos, Él va a volver. Más vale la pena que estemos preparados para el encuentro con Jesús. El título para la lección de esta semana es Dios es apasionado y compasivo. Y el propósito de la lección es mostrarnos que no deja de ser un Dios racional. En otras palabras, las emociones no están reñidas con la razón, ni la razón con las emociones. Cuando tratamos al ser humano como si fuera un robot, lo estamos tratando porque pensamos que él es solo cabeza, que él es solo razón. Pero el ser humano tiene un corazón. Inclusive las grandes decisiones de la vida no se toman con la cabeza, ¿tú sabías eso? Sino con el corazón. Tú no te casaste con la mujer que tu cabeza, tu razón te dijo, esta es la mujer correcta. Tú te casaste con la mujer que te gustó, te enamoraste de ella, sus ojos, su piel, su cabello, yo no sé, su carácter, te casaste con ella. Tú no compras un carro solo por la razón. ¿Te gusta o no te gusta? Eso es lo que determina. Quiere decir, las emociones son importantes en la experiencia cristiana. Vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Más que el amor de una madre. En esta primera parte, el autor de la lección de la escuela sabática trata de mostrar que el amor de Dios, aunque sea pálidamente, podría ser comparado con el amor de un padre o de una madre. Leo Salmo 103, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Sabes, cuando yo era niño, yo nunca fui un hombre rebelde, así, un niño rebelde, ¿no? Pero muchas veces pues era un muchacho distraído. Entonces mi padre era un hombre bien firme, exigente, bien, a veces hasta intransigente, pero yo le agradezco porque me enseñó valores que hasta hoy me ayudan. La puntualidad, por ejemplo, esa es una de las virtudes que yo heredé de mi padre. Él me ayudó, me enseñó a ser puntual, me enseñó a leer porque me obligaba a leer. Bueno, pero un día me dio una tarea, no la cumplí, yo sabía que venía el castigo. Y el castigo en aquellos tiempos era con la correa. Y yo sabía que él me daría unos 5 o 6 correazos. Entonces me preparé. Me puse un pantalón, otro pantalón, como 4 pantalones. Solo que cuando llegó el momento de la confrontación con mi padre, pues él se dio cuenta que yo me había puesto varios pantalones. Y en lugar de castigarme, me abrazó y me dice, hijo, ¿tú crees que yo siento alegría en castigarte? Es que si yo no te castigo, la vida te va a castigar. Ya ve, sácate los pantalones y no hagas la tontería que hiciste hoy otra vez. Y sabes, aquella actitud de mi padre me ayudó más que los correazos. Mi padre se compadeció de mí. Y esto es lo que dice el Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, Jehová se compadece de ti, no dudes de ese amor. Vamos ahora a Isaías 49:15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Puede haber un amor más grande que el amor de la madre? Porque la madre no ama solo con el corazón, la madre ama con las entrañas, con el vientre.
¿Por qué? Porque tuvo a su hijo 9 meses en el vientre. Es por eso que a veces el padre no puede entender el amor de la madre. Y aquí Dios toma la figura del amor de la madre y dice, una madre se olvidará de su hijo, del hijo que dio a luz, del niño que salió de su vientre. Y dice, tal vez una madre podría hacerlo, aunque es difícil, pero tal vez. Sin embargo, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, si en este momento estás sufriendo, no pienses que Dios te abandonó, que Dios se olvidó de ti, que porque has hecho algo malo ya Dios no te ama y estás entregado a tu triste suerte. No, no, no. Dios te ama, Él es tu Padre de amor, Él es la madre que te protegerá en todo momento. Y un texto más para describir el amor inconmensurable de Dios. Jeremías 31, 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé con él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿A quién se refiere por Efraín? A su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y dice que lo ama. Y dice que cuando lo ve andando en sus caminos, las entrañas de Dios se conmovieron. Nuevamente la figura de la madre, que el vientre, la madre ama con las entrañas, ama con el vientre, también con el corazón, lógicamente. Las entrañas se conmovieron. Ciertamente tendré misericordia de mi pueblo. Que estas palabras amorosas de Dios no te enseñen el camino de la permisividad, que llegues a la conclusión de decir, pues, Dios me ama, ya para qué me preocupo. No, querido. Porque ves aquí que cuando el Hijo camina en sus caminos, Dios se siente feliz. Cuando Él pasa por dificultades, las entrañas de Dios se conmueven. Dios se conmueve de ti porque te ama. Está feliz cuando andas bien y todo te va bien. Y se pone triste cuando las cosas no te van bien. Vamos a hablar ahora del amor conmovedor de Dios. El libro de Oseas simboliza primero a Dios como un esposo, cuya esposa infiel lo abandona muchas veces, pero el esposo nunca deja de amarlo. Después el libro simboliza al padre como el hijo que ama a su hijo y lo perdona. Leo Oseas 1, 2 y dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Por qué Dios le dio la orden al profeta Oseas de buscar una mujer fornicaria con hijos de fornicación? Por un simple motivo. Oseas era el profeta. El profeta era el vocero de Dios. Y muchas veces para ser el vocero de Dios, aunque pálidamente, tienes que sentir lo que Dios siente por el ser humano desobediente. Y cuando la mujer lo abandonaba una vez y otra vez y otra vez, Dios le dijo, pues ahora tú, mi profeta, entiendes cómo yo me siento cuando mi pueblo se va y se va y se va. Y vuelve y lo perdono, y después se va. Y ahora que tú entiendes cómo yo me siento, porque lo has vivido en la carne, predica mi amor de Dios. Dile al pueblo que a pesar de lo que ha hecho, yo lo sigo amando. Qué cosa extraordinaria. Ahora vamos a Oseas capítulo 11, versículos 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje,
con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Cuando Israel era pequeño, hacía tantas tonterías, pero nunca dejé de amarlo. Lo sostuve con mi mano, le enseñé a caminar, lo ayudé, pero lo sigo amando. Aún hoy, cuando ya es grande, cuando ya es adulto y comete errores, yo estoy a su lado para restaurarlo. ¡Qué Dios maravilloso! Yo te voy a hacer una ilustración. ¿Has visto una madre lavando y cambiando de pañales al hijito de un mes de nacido? El pobre no sabe ir al baño, el pobre no sabe pedir ayuda, y si no le cambias los pañales va a estar ahí el día todo. Porque es un baby, no sabe nada. Pero ¿has visto una madre con qué cariño higieniza al hijito? Toma el lavatorio con agua tibia, no puede estar caliente ni fría, y lo va a limpiar. Primero saca el pañal, lo limpia, coloca el pañal sucio a un lado, y después con esa agua limpia, tibia, lo lava, lo higieniza, cantándole una musiquita, hablándole palabras de amor. Y después le da un beso en las nalgas al niño. ¡Qué amor! Y así lo va cuidando a los 6 meses, al año. Y ya le va enseñando a ir al baño solo. A los 2 años. Hasta que en un momento el muchacho ya sabe ir solo al baño. Pero en todo momento la madre está acompañándolo. Ese es Dios. ¿Tú crees que porque hiciste alguna tontería en la vida, Dios dejó de amarte? Él te va a lavar, te va a limpiar, te va a cuidar. Pero al mismo tiempo te quiere enseñar a ser independiente, a caminar en sus caminos, por voluntad propia, no por obligación ni por constrangimiento. Dios te ama, querido, pero ese amor no es permisivo. Ese amor no es para que continúes revolcándote en el pecado. Ese amor no es para que continúes siendo un baby de un mes el resto de la vida. Ese amor es para que crezcas. Ese amor es transformador y restaurador. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de La compasión de Jesús. En el Antiguo Testamento se habla del amor de Dios por la raza humana. Pero en el Nuevo Testamento se habla del amor del Señor Jesucristo por la raza humana. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tú en el Nuevo Testamento vas a encontrar muchas veces al Espíritu Santo que te habla con gemidos indecibles para que escuches la voz de Dios y te arrepientas. Aquí en este texto encuentras al Dios Padre que entrega a su Hijo, y encuentras al Hijo, al Señor Jesucristo, que te ama. Padre, Hijo y Espíritu Santo te aman y trabajan en favor de tu salvación. Pero para que este texto cobre vida para ti, yo voy a tratar de leerlo en primera persona. Lee de esa manera. Yo voy a leer como si fueras tú. Pero Dios, mi Padre, que es rico en misericordia, por el gran amor con que me amó siempre, aun yo estando muerto en pecado, yo sé que Él me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿No es diferente?
Te doy un consejo aquí, abriendo un paréntesis. Trata de leer la Biblia así, aplicando los versículos a tu vida, como si estuviese siendo escrito para ti, no para los otros. Ahí la Biblia va a cobrar más sentido para ti. Otra figura del Nuevo Testamento donde se muestra el amor del Padre es la figura del Hijo pródigo. Ya no voy a hablar mucho porque ya hablé en una lección pasada. El Padre que siempre espera, que nunca dejó de esperar. El Padre que te recibe, y cuando recibe al Hijo todo sucio, inmundo, no le dice a los siervos, por favor vengan, llévenselo, está inmundo, yo no puedo abrazar así. No, lo abraza. La mugre del Hijo pasa a él, lo abraza. ¿No te parece que cuando Cristo vino a este mundo, tomando la humanidad para morir en la cruz por nosotros, de cierta manera nos estaba abrazando y nuestra humanidad estaba contagiándolo a él? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Padre. No digo nuestra pecaminosidad, sino nuestra humanidad. Él vino trayendo siglos de la deterioración física del ser humano, cargando en él solo por amor. Y ahora leo Mateo 23, 37, otro texto donde se expresa el dolor y el amor del Padre. Ya Jesucristo estaba aproximándose de la cruz y una noche desde la montaña miró para la ciudad de Jerusalén y con lágrimas en los ojos dijo, Jerusalén, Jerusalén. Mateo 23, 27. Leo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Ese es el dolor del Padre. Yo creo que en este momento el Señor Jesús te mira y te pregunta, hijo, dime, ¿qué más puedo hacer para salvarte? Hice todo lo que pude, pero te estás perdiendo, porque no te puedo obligar a ser salvo. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, tú tienes que rendirte. Eso es lo que le dijo a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Yo te pregunto esta mañana, o esta noche, o esta tarde, no sé a qué hora estás viendo este video. ¿Cuántas veces el Señor te llamó? ¿Cuántas veces quiso arroparte en su amor, en su poder restaurador? Pero tú no dejas, tú no aceptas, tú no quieres. Tienes que responder. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el título de Un Dios celoso. Es interesante, voy a leer Deuteronomio 4, 24, dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El Señor tu Dios. En ese verbo, en ese versículo 4, 24 de Deuteronomio, hay dos maneras de llamar a Dios, el Rahum y el Canah. El Rahum, Dios misericordioso, Dios de amor, Dios compasivo, Dios de consolación. El Canah, Dios celoso, pero no celoso en el sentido de que del celo humano. Los seres humanos tenemos celo porque somos egoístas, porque somos desconfiados, porque somos pecaminosos por naturaleza. Dios no es celoso en ese sentido. Él es celoso en el sentido de protegernos, de cuidarnos, de amarnos, de no querer que el pecado nos toque para que nos destruya. ¿Por qué? Porque eres precioso a sus ojos, vales mucho, eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Tú podrías entender el celo de Dios bajo la palabra el celo de Dios. Los seres humanos tenemos celos en plural, enfermizos, egoístas. Dios tiene celo en el sentido de cuidado, de protección. Dios te ama. Dios es el Rakuj, el ser misterioso, el Rahum,
y el Canaj, el Dios celoso, el Dios protector. Llegamos al fin del estudio hablando de un Dios compasivo y apasionado. Leo Isaías 63:9 y dice lo siguiente. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Quién? Dios. Quiere decir, en el dolor del ser humano, Dios también sufre dolor. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo. Y los levantó todos los días de la antigüedad. Nuevamente aquí, los levantó. ¿Por qué? Porque el pecado te hace caer. Cuando te apartas de Dios, te caes. Y te caes y te hieres. Y a veces ya no tienes ganas de levantarte. Pero el Dios amoroso y protector te levanta todos los días. Desde la antigüedad. A veces tú en la noche llegas, oh Señor, estoy aquí otra vez porque he cometido el mismo pecado. Y Dios te mira y te dice, hijo, ¿el mismo pecado? ¿Por qué dices el mismo pecado si es la primera vez que me lo estás contando? Porque cuando Dios perdona se olvida y Él todos los días te da una nueva oportunidad. Es Dios compasivo, misericordioso. Ahora leo Hebreos 4:15. Me gusta este texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tú no puedes decir, el Señor Jesucristo no me entiende porque Él es Dios, pues Él venció porque es Dios. No. Él se hizo hombre para que tú y yo no tuviéramos el pretexto de decir, bueno, Jesús obedeció porque Él podía, porque Él era Dios. No. Él fue semejante a nosotros. ¿Y por qué no cayó? Porque se agarró del poder de su Padre. Porque cuando